Dios los bendiga, hermanos, esta noche. Un saludo para todos los hermanos y hermanas que están pendientes siempre de esta transmisión. Que cada viernes están siendo edificados a través de la palabra del Señor. Y esta noche pues vamos a continuar con esa bendición de poder reflexionar sobre la palabra de Dios. Quiero que leamos la Biblia en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 14. Vamos a leer del Evangelio de Juan, capítulo número 14. Y voy a leer los versículos iniciales. Dice la palabra del Señor, versículo número 1 en adelante. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo 3 dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Creo que son versículos muy conocidos, ¿no? Pero que nos enseñan una gran verdad, y es precisamente con respecto a cuál es la esperanza o el apoyo o fortaleza que la iglesia puede tener en cualquier circunstancia de la vida. Yo creo que en este mundo estamos expuestos a enfrentar diferentes desafíos. Creo que mundialmente pues todos sabemos que en este momento pues estamos enfrentando un gran desafío, una crisis, un peligro, algo que puede ser decisivo, ¿no?, para cada ser humano. Y en medio de esas crisis y esas adversidades que tenemos que enfrentar en la vida, es ahí precisamente donde nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, debemos de saber que tenemos recursos. Dios nos ha dejado recursos, Dios nos ha dejado de qué echar mano para poder enfrentar todos esos desafíos. Precisamente yo quise leer estos versículos de este capítulo 14 de Juan porque está dentro del contexto de el momento crítico que los discípulos estaban viviendo. Si usted lee los capítulos finales o los versículos finales del capítulo 13, usted va a encontrar que había como circunstancias que estaban incomodando la vida de los discípulos. Es decir, que estaban como siendo desafiados por diferentes situaciones, y quizás la más fuerte, la más grande, es que el Señor Jesús iba a ser arrestado esa noche para ser muerto. Era una noche, ¿no?, donde el Señor Jesús ya se los había advertido con anticipación, pero en ese momento vuelve a recordarles y a decirles que estaba a punto de ser apresado para luego ser muerto. Es decir, que era una noche complicada, ¿no?, difícil para los discípulos. Y aparte de eso, no solamente encontramos en los versículos finales del capítulo 13 esa situación de que el Señor estaba a punto de dejarlos. Solo eso significaba un gran impacto en la vida de los discípulos. Ahora, aparte de eso, también el Señor Jesús, en reunión con ellos, dice la Biblia que les dijo que había traición en medio de ellos, que uno de ellos le habría de traicionar.
eso también vino a impactar el corazón de los discípulos, porque dice la Biblia que comenzaron a preguntarse entre ellos quién podría ser, ¿no? Es decir, que existía esa pena, esa posibilidad de que cualquiera de ellos podría ser. Al final, ellos no entendieron, no se dieron cuenta realmente en ese momento quién era el que había de traicionar al maestro. Nosotros lo sabemos por la lectura de la palabra, la historia que ya pasó, que era Judas Iscariote, uno de los 12 que habría de venderle, de entregarle a las autoridades de los judíos. Ahora, pero no solamente podemos encontrar en esa noche situaciones como esas, sino que también el mismo Señor Jesús estaba advirtiendo a los mismos discípulos y específicamente a Pedro que habría de fracasar más adelante. El Señor le estaba diciendo que habría de negarle Pedro al Señor, porque Pedro decía: Señor, voy a poner mi vida por ti, si es necesario morir, voy a morir por ti. Pero el Señor le dijo: Pedro, me vas a negar esta noche, y me vas a negar 3 veces. Claro, los discípulos también mostraron disposición en medio de cualquier circunstancia a seguir adelante, pero realmente al final, como nosotros lo podemos leer en los evangelios, todos le abandonaron. Esa noche venía sobre los discípulos el caos, el derrumbamiento de sus vidas. Es decir, que era una situación bien difícil, ¿no? Una noche bien complicada, bien tensa, de aflicción, de preocupación. Ahora, en medio de eso, es que nosotros leemos las palabras que estos versículos iniciales de este capítulo 14, el Señor Jesús les dice, porque se dirige a los discípulos y les dice, no se turbe vuestro corazón. En otras palabras, como el Señor conoce los corazones, conoce la condición de cada persona, de cada ser humano, Él sabía que todo lo que estaba pasando había impactado el corazón de los discípulos, los había golpeado. Es decir, que habían como expectativas que algo iba a pasar y era una situación que humanamente hablando ellos no iban a ser capaces de enfrentar. Entonces, en medio de todo eso viene el Señor y les dice: no se turbe vuestro corazón. Esa expresión, no se turbe, es como que les estuviese diciendo que no se dejaran apoderar por la angustia, por la depresión, que no cayeran en ansiedad, en desesperación, en un estado, en una condición donde se sintieran como preocupados, como angustiados. De hecho, es lo que normalmente pasa en la vida de las personas cuando están enfrentando una crisis. Pudiera ser una enfermedad que es mortal, ¿no? Que ya no hay remedio, humanamente hablando, son casos desahuciados. Crisis económica donde no se sabe en qué va a deparar la vida de la persona o de la familia, o pudiera ser crisis de situaciones en derredor de ellos. Y todo eso viene y causa depresión, ansiedad, trae consecuencias de enfermedades en la vida de las personas. Es decir, que humanamente hablando, cualquier situación que amenace la vida de los seres humanos les hace caer en condiciones depresivas, preocupantes, desesperantes, donde se les va el sueño y todo pareciera ser una incertidumbre grande. Es decir, que es una gran caída que tiene la persona cuando es golpeada por las diferentes crisis. Y precisamente en esa condición, en ese momento, es que el Señor viene y dice: no se turbe vuestro corazón.
Y luego añade, creed en Dios, creed también en mí. Es decir, que les hace un llamado a tener confianza, a tener fe. Probablemente la mayoría de nosotros somos de las personas que llamamos a los que están en cualquier situación en la vida a que confíen en el Señor, a que tengan fe, a que Dios no los va a dejar. Pero a veces esas palabras se quedan cortas ante la profunda necesidad que la persona tiene. Y probablemente hasta le enviamos un mensaje, una palabra, y casi es parecido como cuando Lázaro muere y las amistades de esa familia lo visitan para tratar de consolar a las hermanas de Lázaro, pero todo eso se quedaba tan solamente en palabras. Y cualquiera pudiera pensar que esto que el Señor Jesús les está diciendo, creéis en Dios, creed también en mí. Crean en Dios, tenga fe en Dios, tenga confianza en el Señor. Cualquiera pudiera pensar que tan solamente son palabras. Pero realmente cuando es la palabra de Dios, cuando es el llamado de Dios a nuestras vidas, está sobre una base, sobre un fundamento. No son tan solamente palabras como las que los seres humanos podemos darle a los demás. Y hoy en este tiempo de crisis mundial, todas las personas parecieran tener una palabra de aliento, de ánimo, pero que no es capaz de levantar la vida de las personas, no es capaz de darle estabilidad, de darle una inspiración profunda, de tal manera que se pueda levantar y enfrentar la vida como debe de ser. Sin embargo, cuando hablamos de la palabra de Dios, tiene un sentido, tiene una base, tiene una razón de ser. Porque eso que el Señor Jesús les está diciendo aquí, no se turbe vuestro corazón, no se angustien, no se desesperen, no caigan en la ansiedad, no caigan en la depresión, no tengan miedo, no tengan temor. Y luego le dice, creéis en Dios, creed también en mí. Lo está haciendo sobre un fundamento, sobre una base. Y es la que encontramos prácticamente en todo el capítulo 14. Yo le invito a que después usted lea todo el capítulo, porque yo solo le voy a tocar unos 3 detalles nada más. Pero el primer elemento está a continuación en el versículo número 2. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Imagínense lo que les está diciendo, que al final el Señor iba a prepararles una morada, a prepararnos una habitación. Y como Él dice ahí, si no fuera cierto, yo no los hubiera dicho, porque el Señor nunca mintió. Dios no es hombre, dice la Biblia, ni hijo de hombre para mentir. Entonces cuando Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Les estaba como haciendo pensar en el final que ellos habrían de tener. Es decir, que al final iban a llegar a tener una morada eterna allá en los cielos. Y eso era lo que Él iba a preparar, les está diciendo aquí. Si no fuera verdad, yo lo hubiera dicho, dice Él. En otras palabras, ese es un elemento importante para la vida de la iglesia. Y tener conciencia de que estamos de paso en esta tierra. Somos peregrinos. Y por eso el apóstol Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir que la muerte del creyente, del Hijo de Dios, solamente
es un paso hacia las moradas que Cristo ha ido a preparar. A veces nosotros somos incongruentes porque decimos creer algo, pero en la práctica, cuando tenemos que enfrentar las circunstancias de la vida, pareciera como que no creemos, como que no somos coherentes, porque si como cristianos para nosotros el morir es ganancia, eso significa que como iglesia, como pueblo de Dios, tenemos que ver la muerte diferente a como la mira el mundo. Porque el mundo lo mira como una pérdida, ahí le ponen la irreparable pérdida de fulano, de fulana, pero realmente para el cristiano no es una pérdida, es tan solamente un paso hacia las moradas que Cristo ha ido a preparar, hacia el hogar eterno. Entonces, vea usted, no es tan solamente palabra de decir creéis en Dios, creer también en mí. Tener confianza en Dios, tener esperanza en Dios, tener fe en Dios, no es tan solamente palabras para que se escuchen, discursos como los hay ahora, muchos. Entonces, en primer lugar, estamos viendo ahí que les está hablando del final que ellos obtendrán, la eternidad. Pero en el versículo 3 dice, y si me fuere, porque como les decía al principio, ya les había dicho que los iba a dejar, que él se iba a ir, que lo iban a entregar, luego iba a ser muerto, pero también les dijo, al tercer día voy a resucitar. Y así fue, y ascendió a los cielos, y se sentó a la diestra del Padre, allá donde él les estaba diciendo que iba a preparar lugar para ellos, pero también dice que, y si me fuere, y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces note que les hace la promesa de volver para llevarnos a estar con Él. Esa es la segunda venida de Cristo. Usted sabe que cuando el apóstol Pablo escribe a la iglesia de los tesalonicenses, él claramente les hace pensar, les hace conciencia de que los que tienen que llorar la muerte de un creyente, lamentar la muerte de un creyente, son los que no tienen esperanza. Porque así dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Pero los que tenemos esperanza, y como dice Pablo, si creemos que Jesús murió y creemos que resucitó, también cuando suene la trompeta, los que estén muertos habrán de resucitar. Y los que vivamos seremos transformados y así recibiremos al Señor en el aire, dice la Biblia, y estaremos para siempre con Él. Es decir que seremos llevados a un mundo diferente donde Apocalipsis lo describe en los capítulos 21 y 22, donde ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedad. Entonces, el Señor les está abriendo los ojos y el entendimiento para que se animen, para que se levanten, para que no se queden ahí en el fracaso, en el miedo, en el temor, sino que al contrario tengan como algo de que apoyarse, en que inspirarse, como una fortaleza para la vida de ellos. Ahora, en este capítulo 14, también encontramos en el versículo número 13, mire lo que dice el versículo 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Está haciendo alusión al recurso de la oración que el pueblo de Dios tiene, que cada creyente tiene. Y para eso no tiene que caminar, no tiene que ir a determinado lugar. Ahí mismo en la casa, dice la Biblia, cierra tu puerta, entra a tu cuarto y cierra la puerta. Y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Ora a tu Padre
y Él te va a recompensar. Entonces tenemos allá a la mano, ahí cerca, el cuarto, cerrada la puerta. Entonces vea usted cómo no solamente les está hablando del final, que en definitiva como discípulos de Jesús se tendrá, sino que Él vendrá otra vez para que estemos allá donde Él está. Pero mientras eso llega, dice el Señor Jesús, que oremos. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. El recurso de la oración es lo que menos el cristiano o la iglesia es lo que menos hace. Se cree que de cada 3 personas, una de verdad toma en serio esa actitud espiritual. Pero por eso es que tenemos debilidades, flaquezas. Por eso es que sucumbimos a veces ante diferentes situaciones que se nos presentan en la vida. Nos descontrolamos, nos desesperamos. Recuerde que eso fue lo que pasó con los discípulos. Porque el Señor les dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Y ellos lo que hicieron mejor, mientras el Señor Jesús oraba, dormir. Y luego viene la segunda vez, igual los haya durmiendo, y así la tercera. Y Él les decía, la carne es débil. Y el espíritu está presto, aunque haya disposición. Eso no es suficiente. Por eso les estaba diciendo, velad y orad para que no entréis en tentación. Y luego al final le dice, la hora ha llegado. Que era cuando ya lo iban a apresar. Entonces vea usted, los discípulos pareciera como no entender la necesidad de una dependencia del poder de Dios, la necesidad de buscar la presencia de Dios, la necesidad de tener una intimidad con Dios. Y yo creo que a lo largo de toda la historia de la iglesia eso ha costado para que muchas personas entendamos eso. ¿Qué tanta importancia nosotros le damos a la oración? El Señor Jesús lo está diciendo aquí porque está despidiéndose de ellos y les está diciendo, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Pedid y se os dará, dijo en otra ocasión. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Si tan solamente tomáramos en serio este llamado, nuestra vida sería diferente. Tendríamos poder, tendríamos fortaleza, tendríamos inspiración suficiente, tendríamos más pasión, tendríamos más visión, porque en la medida en que nos estamos acercando a Dios, nos estamos haciendo a su semejanza. Estamos como siendo más sensibles y más receptores de su guianza, de su palabra. Entonces la oración, ese es otro recurso que el Señor no tan solamente les estaba diciendo, no se turben, no se aflijan, no se depriman, no lo hagan. No tan solamente les estaba diciendo que les iba a preparar un lugar allá para ellos y que donde Él estuviese, allí íbamos a estar, sino que también les está diciendo que entre tanto eso llega, que la oración es un recurso importante, es un arma poderosa. Por eso el apóstol Pablo, él decía que oremos sin cesar, es decir, con perseverancia. También decía Pablo que debemos de hacer delante de Dios nuestras peticiones y que el efecto de todo eso será que la paz de Dios nos va a envolver. Entonces tiene un efecto interno en la persona que se entrega, que se consagra. Igual como el apóstol Pedro decía también, que nuestra ansiedad debemos de echarla sobre el Señor. Nuestras necesidades
Y aunque el diablo anda como león rugiente viendo a quien devora, pero la oración será como un escudo, como una protección para nuestra vida. Por eso el Señor Jesús está diciendo aquí, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Y el llamado en la Biblia es a perseverar en ella. Jesús hasta mencionó una parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar. Son los cristianos que toman en serio esta responsabilidad, los que se mantienen firmes, los que se sobreponen a las situaciones de la vida, los que sobreviven, los que siempre estarán con ánimo para seguir adelante porque estarán enchufados con la presencia de Dios. Ahora, también más adelante, en el versículo número 16, mire lo que dice ahí. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y mire lo que dice el versículo 25 y 26. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El consolador. En el original lo que significa esa palabra es el que está al lado de uno para ayudarlo. Es como un abogado, como un defensor. Ese sentido tiene el consolador, el Espíritu Santo. Entonces vea usted que ahí hay otro elemento fundamental en la vida cristiana y es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Nadie puede llegar a ser un hijo de Dios, un cristiano, si no es nacido por el Espíritu Santo. Lo que es nacido de la carne, dice la Biblia, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. O sea, es necesario nacer del Espíritu. Nadie puede llegar a ser un hijo de Dios a través de una membresía de alguna congregación. Nadie puede llegar a ser de la familia de Dios si no es a través del nacimiento, el engendramiento del Espíritu Santo. Ese es uno de los primeros elementos fundamentales para convertirse en un hijo de Dios, en una hija de Dios, en el pueblo de Dios. No es del que quiere ni del que corre, sino es del que Dios tiene misericordia. Entonces, la obra del Espíritu Santo, muchas veces como iglesia, como cristianos, pareciéramos que no estamos como conscientes de ella. Y un primer elemento que el Espíritu Santo opera en la vida de una persona es precisamente el hacerlo nacer de nuevo. Nadie podrá ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Usted puede tener religión, usted puede pertenecer a una iglesia, usted puede cantar, usted puede lo que usted quiera, participar dentro de las actividades eclesiásticas, pero eso no le hará heredero de la patria celestial. Entonces es necesario nacer de nuevo. Y esa es una obra que solo el Espíritu Santo puede hacer. Por eso es que el Señor Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Entonces en la predicación del Evangelio el Espíritu Santo se mueve para transformar el corazón de las personas, para transformar las mentes, para hacer hombres nuevos, mujeres nuevas. Pero es obra sobrenatural del Espíritu Santo. Aquí no es que yo me anoto ahí, yo me inscribo, no es eso. Por eso el Señor Jesús dice en la Biblia que al final dice que Él dirá, no les conozco. Pero Señor, si hablamos lenguas, no los conozco. Pero si echamos fuera demonios, sanamos enfermos, hicimos esto, aquello y lo otro, y Él les dirá, yo no los conozco, porque no tuvieron el sello del Espíritu Santo. No tuvieron esa propiedad confirmada que eran hijos o hijas de Dios. Entonces vea lo importante que es
la obra del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros, los que proclamamos el Evangelio, los cristianos que estamos dando testimonio a las personas para que sean salvos, no debemos de olvidar la obra del Espíritu Santo. Tenemos que tener una dependencia del Espíritu Santo. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo esté a nuestro lado para que la obra de Dios sea hecha en las demás personas. Y es donde también viene el otro elemento, que es la llenura del Espíritu Santo. Si usted recuerda, en el capítulo 2 del libro de los Hechos, el Señor Jesús les dijo a los discípulos que no se fueran a la obra misionera, sino que esperasen la promesa que Él les iba a enviar. Y les dijo, recibiréis poder, les dijo. ¿Cuándo es que un cristiano recibe poder? ¿Cuándo es que un creyente recibe el poder de Dios, la autoridad de Dios? Ahí lo dice. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Es decir que cuando el Espíritu Santo viene para llenar la vida del cristiano, de un hijo de Dios o una hija de Dios, es cuando recibe poder, recibe capacidad espiritual para poder desarrollar la obra de Dios. Por eso es que el que es lleno del Espíritu Santo, ese es un hombre y una mujer consagrado a Dios. Ese es un hombre y una mujer que tiene pasión por proclamar las buenas nuevas, para que los perdidos se salven, para que los que están enfermos sean sanados, para que los que están oprimidos por el diablo sean liberados. Ese es un hombre o una mujer que tiene el fuego de Dios y que siempre está con esa expectación de los milagros y de las maravillas que Dios puede hacer. ¿Por qué? Porque está de por medio el Espíritu Santo, el Consolador, el que ha sido enviado para estar a nuestro lado. Imagínese usted, ¿quién se va a desesperar así? ¿Quién se va a angustiar? Como humanos podemos llegar a sentir cierto grado de debilidad y de impacto, pero si está de por medio el Espíritu Santo, si está de por medio el poder de Dios, podremos salir adelante, como Daniel en medio del foso de los leones, allá metido en medio de aquellos leones, sobrevivió. O aquellos jóvenes en el horno que ardía en fuego, ni siquiera olor a humo tenían cuando lo sacaron, ni un cabello siquiera se perdió, porque grande es el poder de Dios. Para Dios no hay nada imposible. Lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Dios nos puede sostener en cualquier circunstancia, Dios nos puede sostener en cualquier momento, Dios nos puede sacar adelante en cualquier situación. Cuando el hombre ya no puede, Dios todavía puede. Cuando el hombre ya no tiene recursos, ya no tiene fortaleza, Dios la tiene. Dios no tiene limitaciones. No hay nada imposible para Él. Y eso es lo que Jesús está diciendo. Que el Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por eso es que la persona que tiene al Espíritu Santo de por medio en su vida, tiene sabiduría, tiene discernimiento, tiene percepción, tiene equilibrio en la vida, porque está de por medio del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que para siempre Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Para terminar, hay un detalle más en este capítulo 14 y lo encontramos precisamente en el versículo número 27, y es la paz. Él les dice, porque recuerden que está hablando con los discípulos, se está dirigiendo a los suyos, a los primeros discípulos, y les dijo: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Y oiga, le vuelve a repetir: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Es decir que la paz de Dios puede sobreponerse al miedo, al peligro, al temor. Porque es la paz de Dios, no es la paz que del mundo. El mundo
conceptúa la paz, la ausencia de guerra, la ausencia de problemas, la ausencia de enfermedades, la ausencia de crisis. Pero la paz de Dios, el que tiene la paz de Dios puede sobrevivir aún en medio de la crisis, en medio de lo que sea. Por eso Jesús, en medio del mar y la tempestad, Él dormía, dice la Biblia. Igual que Pablo allá en aquella embarcación, que por una semana no vieron ni el sol ni las estrellas, pero Pablo puede decir, nadie se va a morir aquí, porque Dios ha estado conmigo, el ángel del Dios, de quien soy, al cual sirvo, ha estado conmigo. Es decir que la paz de Dios tiene un poder y una fortaleza que disipa todas aquellas situaciones que pueden estar aquejando nuestra vida. Ahora, la pregunta que yo le haría esta noche para terminar es, ¿qué es lo que le aflige a usted? ¿Qué es lo que le preocupa? Los discípulos estaban en una situación difícil, era de noche, el Señor los iba a dejar, en medio de ellos había traición. Es más, en el futuro iban a fracasar. Pero en medio de ese fracaso, el Señor les dijo que su fe no iba a faltar. Y por eso es que se levantaron de nuevo. Pero la pregunta que yo le hago es, ¿qué tipo de crisis usted está viviendo? ¿Qué tipo de adversidad? Pensemos en lo que la palabra de Dios dice. Veamos nuestra esperanza, nuestro final. Allá veamos, usted no esté viendo aquí cómo va a quedar mañana, pasado mañana, la otra semana, sino la meta nuestra, que es allá las moradas que Cristo ha ido a preparar para nosotros y que estamos a la expectativa de su regreso por nosotros. Así debe de ser. El cristiano que ya perdió esa expectativa de la venida de Cristo se muere, está muerto ya, porque anda distraído por el mundo. Eso nunca lo perdieron los primeros cristianos. Usted puede leer las cartas que Pablo les enviaba. Siempre estaba en la constante expectación de la venida de Jesús. Y también estaban echando mano al recurso de la oración y estaban conscientes de la obra del Espíritu Santo. Por eso es que se convertían, lo bautizaban en agua y luego el Espíritu Santo los llenaba. Y luego venía la manifestación de los dones, como uno puede leer en las diferentes congregaciones a las que Pablo les escribió. Y los vemos sobreponiéndose a cualquier situación. No perdían el equilibrio, la estabilidad de la vida, la esperanza, la paz. Yo creo que cada uno de nosotros tenemos un buen fundamento, una buena base. No son solo palabras. El mismo Jesús, con su muerte y su resurrección, confirmó que no son solo palabras, no es solo doctrina, no es solo un discurso, sino que también está sobre la base del poder que resucitó al Hijo de Dios y que es el poder que nos salva y que nos sostiene y nos sostendrá hasta el final. Por eso, como iglesia, como pueblo de Dios, no perdamos la esperanza, no perdamos nuestra dependencia de Dios, no perdamos la conciencia que no estamos solos, sino que para siempre el Espíritu Santo está con nosotros. Y sobre esa base caminemos, vayamos hacia adelante. Vamos a orar esta noche. Aquellos que no le han dado su vida a Cristo, hoy lo pueden hacer. Hoy pueden entregarle su vida a Jesús. Y si usted es un cristiano que se ha apartado, se ha descuidado, hoy se puede reconciliar también. Hoy puede retomar de nuevo el camino y no perderlo ya. Oremos al Señor. Si usted tiene alguna necesidad, está enfermo, ahí donde está, puede poner su mano en su parte afectada, donde está la enfermedad, y crea que el Señor puede sanarle en esta noche. Oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, Señor, te rogamos que tú tengas misericordia de aquellos que hoy se están arrepintiendo de sus pecados. Perdónalos. Haz la obra del nuevo nacimiento, Espíritu Santo, en esas personas. En el nombre de Jesús te lo estoy suplicando. Y llénales con tu Espíritu Santo para que puedan estar firmes, Señor, hasta el final. Aquellos que se reconcilian también, perdónalos, Señor. Restáuralo, renuévalo. Rompe ataduras, cadenas y fortaléceles para que nunca más vuelvan atrás.
Te ruego también por los que están enfermos para que tu mano de poder se extienda para sanarle. No importa cuál sea la enfermedad, para ti no hay nada imposible. Tú puedes sanarles del corazón, Señor, en esta noche. Tú puedes sanarles de los riñones ahora mismo. Tú puedes sanarles de la cabeza, de los oídos, los huesos. Donde quiera se halle la enfermedad, Señor, extiende tu mano y confirma tu palabra, tus promesas de sanidad, Señor, de liberación en esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, ten misericordia. Yo clamo, Señor, para que te compadezcas y hagas milagros y maravillas en los hogares, en las familias, en esta noche. En el nombre de Jesús, te lo estoy suplicando, Señor. Te ruego por tu pueblo, tu iglesia, Señor, allá en Costa Rica, para que tú les protejas, tú les guardes, Señor, a los niños, a los jóvenes, a los ancianos. Tú guardes a las familias, Señor. Tú bendigas a cada hermano, hermana que está involucrado en la obra como anfitrión o miembros de la célula, los líderes, Señor, los supervisores, y nuestro hermano pastor con su esposa, nuestro hermano Benedicto, para que tu mano esté extendida sobre la vida de ellos de tal manera que haya fortaleza, Señor, haya inspiración en sus corazones, haya motivación. Padre, en el nombre poderoso de Jesús te lo estoy suplicando. Extiende tu mano a esa obra que está ahí en Escazú, Señor. Extiende tu mano poderosa para proveerles conforme a las necesidades, para fortalecerles, para guardarles de todo mal, Señor, de toda plaga. Tú puedas guardarles, ampararles, en el nombre poderoso de Jesús. Como también oramos por toda esa nación, Señor, por todo ese país, para que tú tengas misericordia de tu pueblo, Señor, tus hijos, tus hijas, ampáralos, fortalécelos, y que ahí donde están puedan ser luz para esa nación, y que miles de personas puedan ser alcanzadas para la gloria de tu nombre. Padre, gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que harás. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor. Hermanos, gracias. Dios les bendiga y les guarde a todos. Amén.